David, bienvenido. Muchas gracias, Mario. ¿Cómo Bueno, estamos? todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo están esas piernas después del maratón? Pues bien, ya recuperadas. Lo que te decía antes de la grabación, estoy sorprendido de lo bien que recuperé después de la maratón. La verdad que sí, muy contento. Muy bien, me alegro mucho. Al final eso es un indicativo muy claro de que has entrenado bien y que, bueno, pues llegaste bien al día de la prueba. Genial, David. Pues bueno, antes de nada me gustaría que te presentases. ¿Quién es David? Pues yo también soy graduado en Ciencias del Deporte, como es tu caso. Lo que pasa que mi vida me llevó por otros derroteros, no tan relacionados con el rendimiento o con la carrera en sí. Y pues me dedico a ayudar a personas con dolor. Y este año pues me entró ese gusanillo. Esta lista de cosas que tenemos que hacer antes de morir, ¿no? Que todos hacemos. Y el correr una maratón estaba entre ellas. Y este 2025, que no sé, fue un año así que me pasaron muchos cambios y demás, dije, pues este es el año. Y qué mejor que confiar en alguien que me apoye en todo esto y que me guíe. Genial, porque antes de, bueno, de prepararte este maratón, cuéntanos si, bueno, sé que eres una persona deportista porque has hecho CAFIT, ¿no? Y, bueno, pues te dedicas a entrenar también a- a gente. Cuéntanos, ¿salías a correr por tu cuenta? ¿Habías hecho otro tipo de carreras menores, con anterioridad? Para mí, correr además desde pequeño, sorprendentemente desde pequeño, para mí fue una vía de escape y cuando estaba atascado estudiando, lo que sea, me acuerdo de salir a correr sin ningún tipo de fundamento ni de entrenamiento. Mi práctica deportiva nunca fue vinculada con atletismo, ni carrera, ni nada similar. Hacía fútbol. Por lo tanto, nunca había entrenado con cierto criterio y cierta planificación en la carrera. Sí que había hecho carreras populares de 10 kilómetros y alguna carrera de montaña y así, pero nunca estas distancias. De hecho, antes de empezar a trabajar contigo, tú lo sabes, nunca había corrido tan siquiera una media maratón y me había propuesto correr la maratón. Eso es lo que yo digo, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, pues todos los principios que hemos visto en la universidad, pues no seguimos ninguno Ninguno. y de 0 a 100. Genial. Bueno, pues me alegro de haberte conocido en aquel evento donde, bueno, pudimos hablar, ¿no? Nos conocimos, bueno, un evento de entrenadores era, y, bueno, me dijiste, pues entrenas a corredores, pues yo me acabo de apuntar a la maratón y dije yo, madre mía, este chico, digo, ¿dónde va? Ya empezamos a hablar, ¿no? Y tal. Cuéntanos un poquito, pues cuál era esa situación, porque yo me acuerdo que quedaban 7, 8 meses y estabas más perdido que no sabías ni cuándo empezar, ni tampoco estabas corriendo mucho, ¿no? Creo recordar. Totalmente. Estaba corriendo, empezando a correr, pero notaba que no tenía ningún tipo ni de avance ni de control en lo que estaba haciendo. Estaba intentando tener cierto fondo o ganar cierto fondo de llevar varios años sin correr nada, pues intentar volver a ello. Pero sí que me sentía perdido cuando hablamos, eso, quedaban 8 o 9 meses y me sentía perdido. Sentía que estaba en un punto en el que o daba un pasito más o iba a llegar a Valencia a hacer turismo y volverme para casa porque no iba a ser capaz de completarlo. Bueno, pues suerte que al final pues nos conocimos y luego pues al tiempo no estuvimos hablando y, bueno, hicimos la entrevista de acceso y te expliqué un poco, digo, oye, pues ahí por lo que te conozco yo creo que esto podemos hacerlo así o así, tal. Cuéntanos un poco pues esas inseguridades, ¿no? O miedos que tenías, ¿no? Porque Mm, tú eres entrenador, tú, bueno, pues entrenas gente también, pero a mí también me pasa. Dices, joder, no sé qué hacer para dar un paso más, ¿no? Para entrenar algo que yo no controlo, tal, no sé. Cuéntanos cuáles son esas seguridades, porque tú como profesional sabes explicarlas bien y seguramente que la gente popular, ¿no? Pues diga, joder, a lo mejor me siento identificado, es lo que me pasa a mí. Aquí hay varios puntos. Lo primero, que cuando no tienes un plan a seguir, una estructura clara de qué es lo que tienes que hacer, es más difícil cumplir. O sea, se me está haciendo muy difícil cumplir, aunque fuera conmigo mismo, y precisamente porque era conmigo mismo. Y por otro lado, tampoco tienes un rumbo. Te sientes perdido, sientes que sí, que sales a correr, pero no sabes si estás haciendo el ritmo adecuado o no, si vas más rápido de lo que deberías a nivel de progresión o no. Y, y entonces no sabes si estás progresando o estás dando pasos hacia atrás, hacia esa meta que tenía, que en mi caso era esa maratón. Entonces, lo que necesitaba en ese momento y lo que sobre todo más miedo me daba
era un aspecto más relacionado con la seguridad, de que llegase el día del evento y no lo disfrutara. Ya independientemente de que la completara o no, no pudiera disfrutar la maratón porque no estuviera suficientemente preparado. Y al final, bueno, pues una maratón era consciente, dentro de la locura que cometí, era consciente de que había que tenerle respeto y es una cuestión también de cuidar la salud. Entonces me sentía inseguro en esos sentidos, inseguro en lo que estaba haciendo, si realmente valía para algo o no, e inseguro a nivel de salud, de si realmente me estaba cuidando como debería. Pues mira, algo curioso que has dicho, dice, no, no estaba cumpliendo conmigo mismo. Pues curiosamente, cuando has tenido que rendir cuentas a alguien, has cumplido el 100% de los entrenamientos. No te ha faltado ni uno. No has fallado nunca, porque luego alguno que, oye, Mario, me he puesto mal o me ha surgido este viaje, tal, pues lo hemos modificado, hemos hecho tal, pero no ha fallado ni un día. Así que enhorabuena. Y pues por ese motivo ha llegado con la seguridad que ha llegado, ¿no? Con ese control de la carrera que tanto querías, que ahora nos cuentas más adelante eh, cómo, pero, Jolín, es a eso, ¿no? A veces, pues, tenemos la capacidad, sabemos que lo tenemos que hacer, pero hasta que no rendimos cuentas con alguien, en este caso, yo que es verdad que estoy encima vuestra, que os pregunto 2, 3 veces por semana para ver cómo estáis, para que no desconectéis nunca. Y bueno, pues parece mentira, ¿no? Que seamos entrenadores y que nosotros mismos tengamos que rendir cuentas para cumplir. Totalmente, esto se lo digo, se lo decía mucho a mis alumnas también, de que por ser entrenadores o por tener conocimientos sobre ejercicio, no lo hacemos todo perfecto y tenemos una vida como el de cualquier persona, con sus contratiempos, con sus peleas mentales en el día a día. Y muchas veces, a mí esto me ha pasado en varias etapas de mi vida, ¿eh? De que me costase planificarme a mí mismo mis propios entrenamientos porque estás tan saturado y tienes la cabeza tan en otra cosa que te cuesta. Y aunque en este caso, aunque tuviera ciertos conocimientos base, no me veía suficientemente preparado para prepararme una maratón, por supuestísimo. Entonces sí que ese hecho de rendir cuentas a alguien y sobre todo, y esto también te lo tengo que agradecer, el apoyo que muestras semana a semana, lo que dices, preguntando si hacía una prueba y no me veía yo muy tal, analizando qué había pasado y cómo debería entrenarlo. Ese guía, ese apoyo en el camino, pues te lo hace más fácil, te allana un poco el terreno. Genial, David. Pues muchísimas gracias. Em, Te quería preguntar también, ¿no? Tú como, bueno, visión objetiva, como profesional, que tienes un programa pues parecido al mío, pero para otro tipo de deportistas o de personas, ¿qué es lo que más te ha gustado de Correr Inteligente, ¿vale? ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de estos 6 meses? Porque, otra cosa, 6 meses de entrenamiento para un maratón. Gente dice, no, son 3 meses, yo me lo preparo. ¿Cómo te veías los primeros 3 meses ¿Los primeros 3 meses dentro de tu programa o por mi cuenta? dentro de mi programa, que ya habíamos Dentro, empezado a entrenar? dentro de tu programa sentí que iba a ser un proceso, que iba a ser un proceso, que en 3 meses no lo preparas una maratón ni de broma. Sería muy irrespetuoso el intentar hacerlo en 3 meses porque es poco realista, porque hay muchos cambios, tienes que adaptarte a mucho, es mucha carga y ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental también. Eh, Supongo que hablemos luego de la carrera, pero en momentos de la carrera eres fuerte mentalmente o tienes esa frialdad para analizar la situación porque no han sido 3 meses de preparación, han sido 6 meses o un año o lo que sea de preparación y eso te ha curtido mucho, te ha dado mucho callo para que días que llovía te pusieras a entrenar, que días que llevabas ya 3 meses entrenando y quizás estabas un poco estancado, pues siguieras entrenando en el quinto mes o en el cuarto mes porque realmente sabías lo que habías pasado por ahí y ya cuando llega el día de la carrera pues estás también preparado a nivel físico pero también a nivel mental, con lo cual en 3 meses es imposible. Totalmente, vamos. Tú lo has visto y bueno, ese es un mensaje que siempre me gusta dar, que el periodo mínimo para mí es 6 meses y a partir de ahí, pues si vas hasta el año, perfecto, porque te da tiempo a trabajar diferentes ciclos de entrenamiento, a trabajar pues puntos débiles o partes no específicas del propio maratón que sí que te van a ayudar luego a la preparación. Así que genial. Entonces, David, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro del programa? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sí, que Andrés no te había contestado, perdona. Nada.
Lo que más me gustó sin duda es tu- lo primero eso, la facilidad. Facilidad en la comunicación de semana a semana preocuparte por, oye David, ¿cómo tienes la semana que viene? Que vamos a adaptarnos a realmente tu vida. Y eso para mí es muy importante porque hay días en los que pues tenía menos disponibilidad de tiempo y me cuadraba mejor un entrenamiento o días que tengo viajes o lo que sea y supiste adaptarlo y cuadrarlo perfectamente y por eso el que no haya fallado ningún entrenamiento, vale, tengo parte de culpa y obviamente es mérito también mío, pero otra parte y 50% también diría yo es tuya de saber adaptarlo tanto a nivel de los propios entrenamientos a nivel específico como la planificación para que se adaptara a mí. Con lo cual eso es lo que más me gustó, la facilidad en ese sentido. Genial, David. Pues muchas gracias. Ya digo, esto, como tú has dicho, es un 50% de cada uno, ¿no? Porque yo me dedico a programar entrenamiento, a hacer los ajustes que haga falta, pero no es magia. Al final tú tienes que cumplir y decir, oye, pues Mario, esto puedo, esto no, y me pongo a ello. Genial, David. Entonces, ¿qué es lo que has conseguido en estos 6 meses con nosotros? Pues en estos 6 meses aprender a entrenar a correr y tener esa experiencia previa y bueno, lo más importante, donde se consumó ya por fin ese objetivo que tenía, que es por fin correr mi primera maratón, la primera maratón de mi vida en Valencia y disfrutarla, sufrirla, por supuesto, pero sobre todo disfrutarla, que era el miedo que tenía, no poder disfrutarla. Genial. Entonces, hemos cumplido con tus expectativas, ¿no? Muy por encima de mis expectativas, muy, muy, muy por encima. Genial, pues mira que me alegro mucho, tío. Encima que, bueno, pues hemos ya pues entablado una buena amistad. Me ha hecho mucha ilusión pues, que hayamos cumplido tus expectativas, que hayas conseguido lo que has conseguido. Me gustaría hacerte una pregunta, un poco tú como profesional, ¿vale? Porque, a ver, si se lo digo a otro, pues, dice, sí, hemos hecho proceso de entrenamiento tal. Algo a nivel técnico, a nivel, tú que tienes un programa también de entrenamiento, ¿qué te ha gustado de mi programa? ¿Qué te llevas? Em, a nivel técnico me ha gustado mucho. Esto quizás pues, no va por ahí la pregunta, pero la respondo más. Pero me gustó mucho la aplicación que lo pone bastante fácil. En el sentido de que día a día sé lo que tengo que hacer, pero además esa facilidad de conectarlo con el reloj y de que le doy estar y ya me despreocupo, sé lo que tengo que hacer porque me lo va a ir indicando, para mí es una pasada esa facilidad. Y, y a nivel de programa también, respecto a la planificación y demás, no me he sentido nunca perdido en el sentido de que sabía lo que estábamos haciendo porque me lo explicabas, porque me habías explicado un poco el camino, porque cada vez que tenía un poco dudas, oye Mario, ¿y esto por qué lo hacemos? O, vale, tenemos aquí la media maratón y ¿qué vamos a hacer antes de la media? Bueno, me dabas esa tranquilidad y esa seguridad. Al final, y yo creo que esto es importante en cualquier programa, pero cuando hablamos de ejercicio no es tanto la propia sesión de entrenamiento en sí, que obviamente es importante y es lo que te da esos beneficios, pero también aprender de ese proceso. Y creo que tú lo pones bastante fácil en el programa y te involucras bastante en que esto ocurra, en que se aprenda de todo ese proceso para que haces una maratón, haces una media maratón, lo que quieras, haces tu mejor marca, pero sobre todo aprendes en ese proceso y para mí eso es lo que más cala y lo que más valor tiene. Genial, David. Esto es algo que siempre le digo a los corredores cuando van a entrar al programa, en la entrevista que hacemos inicial, y digo, cuanto más te involucres tú en el proceso de entrenamiento, preguntándome, siendo curioso, más rápido vas a progresar, porque vas a entender todo mucho mejor y vas a ejecutarlo sabiendo que, oye, hago este entrenamiento de zona 4 porque mejoro esta, o, joder, ahora toca una semana de descarga, pues hay que cumplirla y sé por qué es y sé los beneficios que tiene. Entonces, contigo ha sido fácil, además, bueno, tienes conocimientos de fisiología, de entrenamiento, pero es verdad que de correr a lo mejor no tenías tanto, ¿no? De resistencia. Y claro, has sido curioso, te has involucrado y has visto pues cómo es un proceso real, ¿no? O el tipo de, de planificación que hemos hecho, ¿no? Que lo hemos estado comentando, tal, pues una tradicional o inversa, tal. Y eso pues yo sé que ahora cuando vueles solo, ¿no? Pues vas a saber un poco, pues, oye, esto es lo que tengo que hacer para mantener la forma, esto es lo que tengo que hacer para no hacerlo mal y lesionarme.
Genial. Pues nada, David, entonces completaste tu primer maratón. Cuéntanos la experiencia del día de la carrera. Wow. Fue una experiencia, la verdad, que chulísima. Al no haber estado en una carrera similar, para mí fue todo, era todo, todo estímulo, era nuevo y sorpresivo. Entonces, desde el principio, Bueno, perdona un segundo que te corte. Vamos a decirlo. Debutaste en Valencia, ¿vale? En la maratón de en Valencia. Valencia. Para que la Eso gente es, se ponga en contexto. eso es. Entonces, todo, el ambiente desde el principio ya es espectacular. Y ya cuando te pones en el cajón de salida, me agaché a atarme unas zapatillas, ahí ya me entró el cague y ya esto iba serio. Ya entré en la cabeza que esto iba serio. Y la verdad que fue bonito porque, aunque fue dura y, o sea, para mí, que soy del norte, hizo demasiado calor para mí y me costó un poquito más también debido a eso, yo creo. Em, Tú tienes la idea de los 30 kilómetros que haces entrenando o los 21, los rodajes largos que hagas, pero cuando llega el día de la verdad, la película cambia mucho y te lo comentaba, la sensación de control que tuve durante toda la carrera, independientemente de mi ritmo, de control también a nivel mental, de vale, igual hay que bajar ahora un poquito, no te vengas arriba, o aprieta ahora, o bajar un poco para poder apretar al final. Estoy contento con eso, con tener esa capacidad. Y eso sí que indudablemente no lo podía haber conseguido solo, ni de broma, porque esa seguridad me la da pues tu planificación, tu confianza en todo ese proceso, tus indicaciones también, pues pequeños tips que me dabas antes de la carrera, ¿no? De estrategia en ese sentido, me ayudaron mucho a disfrutarla. Entonces, para mí fue un día de disfrute y de en esos 42 kilómetros, en esas 4 horas que me llevan los 42 kilómetros, de ser un repaso de todos esos meses de trabajo y el pasar por la meta fue increíble, la verdad. Genial. Porque, bueno, digo el tiempo, ¿vale? Hiciste 4 horas exactas en tu primer maratón. Cuéntanos un poco, esto tampoco me lo has contado a mí a 100% de detalles. ¿Cómo fue, pues, ese maratón por dentro, ¿no? Pues, los primeros kilómetros controlaste, los segundos tal. Cuéntanos un poquito. Primeros kilómetros iba con miedo de que fuera mucha gente Yo tengo y aquí a la izquierda tengo la carrera, lo entonces gráfico. lo que me vayas contando lo voy a ir viendo. Primeros kilómetros, primeros, igual los primeros 5 o 6 kilómetros. Tenía miedo a que al haber tanta gente me estancara a nivel de ritmos, entonces intenté apretar un poquito más. Cuando me di cuenta de que no iba a atascarme más de lo que ya estaba, de que ya el mogollón ya se había pasado, pues intenté seguir un poco el ritmo que habíamos planeado, que era lo normal, siendo conservadores para poder acabarla, e intenté regular y ajustarme a eso. Cuando iba ya a 15, 17 kilómetros, vi que aunque lo estaba llevando, me estaba costando un poquito más ser constante. Había momentos en los que iba más rápido de lo que debería, había momentos en los que iba demasiado abajo, me costaba ajustar. Y llegué a primera media maratón, la verdad que bien, con buenas sensaciones, pero a partir del kilómetro 25 o 26 me empecé a dar cuenta de que me iba a costar más de lo que pensaba. Y cuando llegué al 33 o así, ya fui consciente de ello y dije, bueno, baja David, que lo importante aquí es llegar. Lo importante aquí es llegar, no tienes que pararte y por eso bajé. Prefería bajar ritmos antes que pararme, como estaba viendo que hacía la gente porque lo que se trataba era llegar y sabía que si me paraba no iba a llegar. Así que, bueno, de lo que estoy contento es que los últimos 2 kilómetros, dentro de lo que los sufrí, los pude disfrutar porque Apretaste. pude apretar un poquito más. Esa recta final del kilómetro final, que me acuerdo que cada 100 metros me iban poniendo cuánto quedaba, que eso es, mentalmente es una tortura. Eso es, Eh, yo no sé a quién se le ha ocurrido eso. eso es una tortura, eso es horroroso, eso es horroroso. Eh, pero dentro de eso pude apretar un poquito más todavía, me dio un poco de impulso y estoy contento por eso, porque el haber llegado bien, pero el haber llegado dentro de que hice más tiempo de lo que me hubiera gustado, pero no más de 4 horas, que era como mi límite, para demostrar un poco todo lo que había entrenado, estoy contento por haber podido apretar en esos 2 kilómetros y poder haberme regulado sobre todo. Genial, pues enhorabuena David. Algo curioso, bueno, que lo voy a contar, es que claro, no sabíamos cuál era tu perfil de atleta, ¿no? Hasta que te hizo un test y dijimos, joder, David de resistencia tiene cero
y, joder, luego es una persona muy anaeróbica, muy explosiva, ¿no? Y claro, convertir todo eso luego en resistencia, ¿no? Pues nos ha llevado tiempo, nos ha llevado trabajo, nos ha llevado un entrenamiento diferente, ¿no? Que a lo mejor que otra gente debería hacer y por eso, pues, no es que hubiese un muro, porque no se ve que hubo un muro, pero sí que pues se te hizo largo porque al final tus fibras se fatigan antes que las de otras personas, ¿no? No eres tan eficiente y bueno, aún así, para mí objetivo cumplido, ¿no? Que era eso, debutar bien, ¿vale? El tiempo para mí es secundario porque ya habrá otras maratones. El primero era llegar bien, con confianza, con fuerzas al final y es lo que hiciste, así que David, enhorabuena. Muchas gracias, Mario. Totalmente de acuerdo y habrá más maratones seguro. Eso es. Genial, pues nada, entonces mándanos un mensaje o mándales, mejor dicho, un mensaje a esas personas, ¿no? Que están dudando si contratar un entrenador para preparar su primer maratón. Espero que, bueno, que al haber escuchado tu experiencia, ¿no? Que es diferente a las que otras que he grabado otras entrevistas con otros corredores, ¿qué mensajes les mandarías a esos corredores? Lo primero que, al igual que cuando te pones enfermo, vas a un médico, cuando quieres comprar buena fruta, no vas a la carnicería, sino que vas a una frutería, creo que si lo que buscas son resultados y seguridad, como dije, tanto a nivel de resultados como a nivel de salud, relacionados con el ejercicio físico, tienes que contratar un entrenador necesariamente. Concretando más, si eres corredor y tienes estos objetivos, mejorar tu marca, correr tu primera media, tu primera maratón o lo que sea, indudablemente contactaría contigo y le diría que no lo pensara más, que se asesore de un buen profesional, que al final ahorras tiempo, ahorras frustración, sobre todo lo segundo, que la frustración es muy dura de gestionar y tener un guía en ese proceso que te dé la seguridad de que estás en el camino, de que vas avanzando, de que estás bien, de que cuando las cosas no vayan bien, pues esté ahí como era tu caso, que estés ahí apoyando y animando y ajustando lo que sea necesario, lo considero imprescindible. Así que no lo piensen, que te contacten ya, que te contraten ya, porque merece la pena todo el proceso. Y te lo he dicho antes de la llamada, de grabarlo, que indudablemente voy a correr otra maratón, porque lo siento así, aunque no sea en un futuro cercano, pero la voy a correr sí o sí. Y indudablemente voy a volver a contactarte y a volver a trabajar juntos porque es así. Pues, porque estoy muy contento con todo el proceso, con todos los resultados y con esa relación que se ha establecido, que también lo considero muy interesante. Eso es, pues muchísimas gracias, David. Para mí también esa relación atleta-entrenador es súper importante. Reconozco que hace años me costaba mucho más, pero me he dado cuenta que amistad, a lo mejor, pues a ver, obviamente vivimos lejos, ¿no? Pero eh, la confianza que hay para decirte cosas buenas, para las malas, para todo lo relacionado también con el entrenamiento, cuando te han pasado cosas familiares, tal, oye, que tengo que ir a trabajar este fin de semana, ¿no? Al campo, pues, oye que me lo digas el por qué, a mí es importante entenderlo, oye, es importante esto para ti, pues oye, vamos a modificar lo que haga falta. Entonces, para mí también es muy importante y por eso te he dicho antes que ya pues al final tenemos una relación más allá de lo que es el entrenador-atleta. Y nada, David, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por contarnos tu experiencia y espero que pronto vuelvas aquí a grabar otra con tu segundo maratón. Muchas gracias a ti, Mario, y sin duda, espero estar aquí pronto y decir que he batido mi marca personal Marca en un personal. maratón. Genial, David, pues lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti, Mario.